Pichincha Universal, generando noticias. 17:11. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram BK y el portal www.pichinchauniversal.com.es. Todo con Pichincha Universal. Bien, como es de conocimiento, los vecinos del Centro Histórico de Quito, un gran porcentaje, pues han lamentado y lamentan todavía los daños que puede haberse provocado a los bienes patrimoniales durante las protestas que se desarrollaron en la capital de la República durante 11 días. Los daños en Quito por las protestas, según cálculos, podrían alcanzar hasta los $500,000. A esta conclusión llegó el municipio capitalino, ¿no? Y también, pues, hay otros aspectos que involucran a los propios habitantes del Centro Histórico de Quito y a los dueños de comercios que vieron obstaculizada su labor por estas protestas. ¿Qué es lo que nos dice nuestro invitado Johnny Núñez Sánchez, coordinador de la Asamblea Ciudadana Centro Histórico de Quito, sobre el tema? Les saludamos cordialmente. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos, por permitirnos dar la opinión desde los moradores, propietarios, inversionistas, trabajadores del centro histórico. En primer lugar, nosotros lamentamos las muertes. Cualquier pérdida humana es lo más lamentable, lo más duro, lo primero que duele, luego, ¿no es cierto? Uh-huh. En segundo lugar, lamentamos que se hayan dado las causas para las protestas sociales. En realidad, a mí me parece que faltó diálogo, que faltó consenso, que faltó conversar con la gente. Previa a la medida, sí, ¿no? Previa a la medida, que el gobierno no midió las consecuencias de las medidas, ¿no? Eso es lamentable. Se produjo una escalada de violencia y se ve que el gobierno no tuvo ningún cálculo de lo que podía pasar. Uh-huh. En tercer lugar, la protesta social, reconocemos a la protesta social como legítima. Estamos de acuerdo con la protesta social, es constitucional y hemos participado en la protesta social tradicionalmente, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos personas que sabemos que podemos expresar nuestra opinión cuando no estamos de acuerdo con algo. Y una manera de expresar la opinión es salir a la calle y expresarla públicamente. Correcto. Hemos sido partícipes de formar grupos ciudadanos en el centro histórico para hacer escuchar nuestra voz a la alcaldía, al municipio, al gobierno nacional. Estuvieron activos en las últimas protestas, me supongo. Estuvimos activos hasta un momento. Hasta un momento determinado. De acuerdo a las circunstancias, ¿no? En la Asamblea Ciudadana habemos varias personas, cada quien tiene su propio criterio y le puedo contar el caso de amigos, de compañeros que estuvieron en el arbolito y estuvieron llevando suministros, repartiendo comida, compartiendo con los grupos que estuvieron allí. Uh-huh. También yo participé en la marcha indígena que fue hacia el centro histórico en absoluta paz, al tercer día de protesta. Yeah. Sin embargo, en mi posición personal, yo empecé a ver la infiltración de la marcha. Empecé a ver demasiada violencia y empecé a ver el vandalismo sobre los bienes públicos. Y cuando hablamos de infiltración, ¿se pueden identificar a los infiltrados? Bueno, es bien difícil de infiltrarlos. Diversos sectores. Porque cuando le voy viendo, mire, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una página de Facebook que se llama Comité del Centro Histórico, en donde publicamos las fotos de lo que tradicionalmente pasa en el centro. Y podíamos ver como personas encapuchados, tapados la cara, pasaban cargando postes, cargando semáforos, cargando las vallas de los parques, los adoquines que sacaban de las carreteras, las jardineras que rompían, ¿no es cierto? Entonces, ahí la protesta social se desvirtúa, claro, ¿no es cierto? Y la gente, el rato que empieza la afectación, ya se divide la opinión, ¿no es cierto? Ya no estamos todos de acuerdo con esa protesta. Si bien el inicio es legítimo, ya la forma de comportamiento ya empieza a deslegitimarse, porque primero se daña el bien público, que es de todos, de todos, ¿no es cierto? Duda. A todos nos cuesta. Y a todos nos cuesta. A mí me sorprendió, vi que no estaba el escudo de Quito en el ejido.
El que hay ahí tradicionalmente. El que había ahí. Ah, ya no hay, Ya todavía hay. no está ahí. Entonces No vi me he las fijado bases, en le eso. tomé la foto y pregunté a personas entendidas en centro histórico qué pasó con el escudo. Yo temía que lo habían desarmado y lo habían vandalizado. Me dicen que no, que lo habían guardado hace un par de años. No se sabe si para repararlo, para Y no lo arreglarlo, volvieron a poner. y no lo han vuelto a poner nunca Ah, ya, más. ah, ya. Por lo Bueno, menos, yo creí que había desaparecido. sí, en no, este- no había desaparecido en esa circunstancia. situación. Era lo que yo preguntaba, ¿no es cierto? Ujú. Después venía el daño propio del centro histórico por ser el lugar en donde está el centro político. Quito es la capital del Ecuador y podríamos decir que el centro histórico es la capital de Quito, Ujú. ¿no es cierto? Así mismo. Ahí está el Ujú. ministerio están Bueno, los está todo, ministerios, ¿no? está el municipio, está la presidencia, y inclusive a lo tradicional y lo antiguo, ahí está el poder religioso también, ¿no es cierto? Claro, ahí está. La Entonces conferencia episcopal. empezó el vandalismo sobre las casas patrimoniales, las casas de particulares, de personas particulares, Ujú. ¿no es cierto? A demolerles la fachada para sacar piedras. Terrible, Para terrible. sacar, sí. Entonces, Ujú. eso es terrible, eso no estamos de acuerdo con eso, lo protestamos en este momento. Y por eso, en mi caso personal, yo no participé más que de la marcha que le he referido. Es decir, hasta el 4 más o menos de octubre. Así que es, Hubo hasta- una primera marcha que fue potente, ¿no? Hasta ahí sí, hasta la marcha indígena que llegó a Santo Domingo Ah, claro, y que claro. llegó por la calle Flores, que es por donde a partir de la Plaza del Teatro no les permitieron seguir por Guayaquil, sino por las Flores, llegó a Santo Domingo en paz. Bueno, hay que recordar que en el momento que ingresaron los indígenas por el sur de Quito también se produjeron tremendos enfrentamientos con la Policía Nacional. Sí, ¿Y eso sí, no exacerba los ánimos? Por supuesto que se Entonces, exacerban la los gente a veces ánimos. ya no sabe qué hacer y se vuelve loca. Claro que se exacerban los ánimos, por eso digo que no hubo estrategia. No hubo control de parte y parte no hubo también. estrategia. O sea, la No, sobre represión todo también no hubo fue estrategia, por supuesto. exagerada. Y eso justifica a veces el En vandalismo. un rato la represión fue exagerada, en otro rato fue inútil. ¿Cómo se explica usted que saquen tanquetas con militares desarmados? A que les quiten la Y después, tanqueta, la desbarranquen la o la quemen, desbarrancan, ¿no claro. es cierto? Ajá. Claro, o sea, es un absurdo. Ujú. Entonces sí, la crisis yo entiendo, yo Fue un sostengo, momento pienso muy difícil, que estuvo ¿no? mal manejada, Ujú. muy difícil, y la afectación, después vamos a la afectación Ya vamos económica, eso. a la Sino afectación que sí vale económica. describir primero cómo fue el Eso, panorama. cómo para fue el que panorama, la gente sí. dimensione, ¿no? Entonces lo que en el pasó. centro se cercaron las calles, uno no podía entrar a la casa. Aparte de no que estaba po- cercado por el propio gobierno, Sí, todo. sí, ya lo cercó el gobierno. No se podía entrar y no se podía salir. No Y había usted vive en el centro histórico, me supongo, o Eh, tiene algún local por aquí. Yo en el centro histórico tengo una casa, tengo un local Y comercial. bueno, está como preso, ¿eh? Claro, O sí, pasó como sí, preso sí, prácticamente. Y duermo acá más abajo. Ya. Digo, porque ahora mismo está cercado todavía, ¿no? El sector aledaño al Palacio de Gobierno. No está tanto. Pero, hay Pero unas estaba. vallas que se ponen en la Plaza Grande. Imagínese. De manera permanente. Permanente. Lo cual afea el sector, da mala impresión. Vienen los turistas y dicen, ¿qué pasa en esta ciudad? Parece que estuviéramos Ahí estamos mejor. Ahí estamos mejor. ¿Qué pasa en esta ciudad? Parece que estuviéramos en guerra. Hoy día mismo el Palacio de Gobierno está con serpentinas, estas serpentinas que se usan en la guerra. Ah, no me diga. Está con vallas, está con esta malla electrosoldada, parece una jaula el Palacio de Carondelet. Bueno, y aquí hay que acudir para que eso ya... Bueno, se calmen los ánimos y bajen esas... Eso debe ser el Ministerio de Gobierno, entiendo yo. Claro ¿no es que hay cierto? una disposición. Ellos deben tener alguna información De que va a haber alguna para manifestación. mantener las cosas de esa manera. Bueno, ahora van llevando las rejas a todo lado, porque en Cuenca se vio igual que hubo una protesta, pero tenaz Sí, por sí, esas pero vallas, ¿no? estas del centro como que son propias de ahí están en la Plaza Grande, y lo que le digo, estas vallas en el Palacio de Gobierno, lo cual no había ocurrido nunca. No, permanentemente no, eventualmente las ponían. No, en pero es que momentos no, determinados, no. pero no como las de ahora. Ahora hay unas mallas Sí, sí, entre sí. las columnas del Palacio, Ah, esas lo he visto. completamente, el Palacio parece una jaula. Yo me imaginé que hablaba usted de No, las vallas, porque no, no, he ido en las últimamente. vallas de la plaza, sí. Ah, no, ya no. Ahora hay otras. el Palacio parece una jaula, está con una malla completamente, todo el frente con una malla electrosoldada como la de construcción. Qué terrible. Y después de la malla está la serpentina. ¿Y qué más edificio patrimonial puede haber en el Claro. centro histórico que y más la Casa de representativo, Gobierno? y más representativo del poder del gobierno, del pueblo que debe ser su Ajá. Palacio de Gobierno. Y no hay Así. cómo hacer nada, ¿no? Porque, Bueno, pero eso- habría que hacer una suerte de movilización ciudadana para pedir que se recupere ese Sí, patrimonio de todo el mundo. realmente en el centro Digo. histórico los grupos ciudadanos nos hemos reunido, Ya. estamos
formando, planificando, conversando para hacerle una propuesta al gobierno, al municipio, sobre qué podemos hacer en el centro histórico para proteger el patrimonio, para que este daño no nos vuelva a ocurrir. Porque, mire, es muy complicado esta exacerbación de las pasiones, ¿no es cierto?, de la protesta, para que no se mida las consecuencias. El ejemplo de Chile es lo que está pasando ahora mismo terrible, en Chile, ¿no? es terrible, ¿no? Le queman al metro, iglesias, le queman al están metro. quemando iglesias y hoteles. Le queman al metro Ahora y ahora mismo. tienen que andar en camión. Sí. Absurdo. Es terrible, ¿no es cierto? O sea, uno tiene que... Es que se dan momentos ya de radicalización de las protestas, y cuando la violencia comienza, nadie Sí, y sabe cómo la detiene. La psicología de la masa. Exactamente, y ahí está Así es. lo importante es hacer lo que usted mismo dijo. Es decir, pensar, meditar profundamente antes de tomar medidas que justamente provoquen este tipo de reacciones sociales. Exactamente, hay que conversar. Hay que conversar. Pero En el que sea centro, diálogo abierto, no de sordos. por supuesto, diálogo abierto y con la participación amplia de los ciudadanos, ¿no es Así cierto? mismo es. Porque todos tenemos participación, ¿no es cierto? Los grupos indígenas, los grupos afros, los grupos montubios. Y los mestizos, y los nosotros, mestizos, que somos la mayoría, ¿no es cierto? Pero que somos muy desunidos los mestizos, le cuento. Lo que pasa es que no nos dan una No nos identificación, organizamos. pues, no nos dan una identificación. Ah, ya. No, eso de decir, tú no eres, como no perteneces a este Como grupo, no eres ni eres indio, ni mestizo, negro, ni ¿no es montubio, cierto? eres mestizo. Eres lo que queda. Bueno, pero Exactamente. y somos la mayoría. Ajá, Y así somos es. realmente la mayoría. Ahora, vamos a los costos. Uno diría, solo 500,000, no está mucho. Pero Bueno, solo ¿será? que podría ser, debe saber el municipio. Bueno, es lo que dice el municipio, Debe ¿no? saber el municipio cómo hizo ese cálculo económico, está. ¿no es cierto? Ujú. Nosotros estuvimos la semana pasada pidiendo la reposición de semáforos, por decir, ¿Ya? en la calle Esmeraldas y Oriente, no, Esmeraldas, No, y Esmeraldas y Guayaquil, Vargas. y Vargas, arriba, Y ya. Vargas, allí circularon los videos de cómo los protestantes amarraron cabos entre los semáforos y cuando vino el vehículo antimotines se fue arrancando los semáforos. Claro, ya me ¿no? imagino. Más luego los que quedaron en pie vinieron los protestantes y los dieron contra el piso. Luego eso produjo accidentes. Ya me imagino. No, primero porque no estamos acostumbrados a circular en una esquina sin semáforo. O sea, cada uno del más vivo y le tira el carro al otro. No, pues sí, No, cada rato. cuando sin semáforo debe colisiones, pasar choques. uno de cada lado. Bronca a cada momento. Pero además por de ahí. eso, en esa esquina las aceras son muy estrechas. Aceras de 80 centímetros, de 60 centímetros, no le permiten al carro del otro lado mirar quién viene. Además de que en la Vargas vienen los buses. Y Claro, los hay buses- curvan justo. Claro. En la Manaví, y la Vargas. siguiente esquina, ¿no es cierto? Ujú. Y los buses son de miedo. Porque y si van compitiendo no le dejan pasar Ah, a no, nadie. pues ahí se provoca cualquier Ajá. cantidad de conflictos. ¿no? Entonces, felizmente el municipio escuchó el pedido puso los ciudadano semáforos. y repuso los semáforos. sí. Ya, pero ustedes, no digamos cuánto, en qué sectores y en qué, digamos, aparatos, no sé, infraestructuras se vio más afectada el centro histórico de Quito, Bueno, en realidad la parte más central estuvo resguardada, porque Claro, había toda esta- todo se puso el enmayado, Mallas, se etcétera, puso policía, se pusieron Ujú. militares, entonces estuvo más resguardada. La parte más periférica en donde estaban las vallas, entonces ahí es donde se destruyeron aceras, como le decía, bueno, los postes, Bueno, sacaron los también semáforos, pero también los sacaron adoquines. los adoquines de las aceras. Pero volvieron a poner luego los Sacaron mismos unos manifestantes. adoquines patrimoniales de la calle García Moreno. Sí, ¿No es sí, cierto? sí, se puede observar eso. Esos que ya no los van a encontrar. No, Los es que son se perdieron, claro. ¿no es cierto? Y dicen que piedras patrimoniales de San Francisco estaban guardadas en la parada en la estación del metro del Ejido. ¿Ah, sí? Y también se perdieron. Caramba. La mayoría la rescataron, dicen, pero hubieron algunas que se perdieron. Porque hubo un momento, perdón, en que luego de que se acabó la manifestación el lunes, fue la gente, hizo una minga y volvió a reponer algunos adoquines, volvió a ponerlos en el piso, a limpiar las calles. Ahí se y veía un todo grupo eso. de estudiantes haciendo esta minga, Ajá. la cadena para seguir, Bastante gente para hizo seguir eso. reponiendo. Porque le dejó casi como que no había Como se pasado vio nada. la cadena para quitarlos, ahora se hizo la cadena Claro, para poder. al menos Ajá. repusieron, digamos, Sí, ¿no? repusieron, Sí, sí. sí, y limpiaron Sí. las calles, que fue un Después gesto hubo el daño de la importante. pintura. Bueno, eso sí Y hubo es el daño grave, ¿no? hubo el daño, eso de la pintura se hizo una minga, con la minga se pintó, no del color exacto, pero algo parecido, se quitaron los grafitis, Ya. ¿no? Ujú. Los postes se están reponiendo, todavía faltan en el piso un poco de rejas, de rejillas que también se sacaron en la protesta.
Y la afectación que menos se nota es la afectación al trabajo. Bueno, y eso es grave. Eso es grave. Porque, los negocios que no pudieron abrir Sí, durante... negocios 10, 11, 12 días. 11 días, Sí, porque 11 fue del días. 3 al 12, ¿no? Sí, unos pudieron abrir unos días más, otros días menos. Finalmente, los últimos días estuvieron completamente cerrados. Y eso no hay como calcular un monto así aproximado para que la gente dimensione también. Ese pierde. monto debe estar en cientos de millones. ¿Sí? Debe estar en cientos de millones. Bueno, al menos porque- decenas de millones, claro, digamos. porque es en toda la ciudad, pues. Claro. Y en todo el país. Claro, porque ¿no no es hubo cierto? comercio en casi Claro. ninguna parte. El día domingo, En toda la zona central. el sábado, no, además del sábado y domingo, toda la ciudad estuvo cerrado. No, es que eso fue tremendo. Porque Esos días fueron... porque vinieron los saqueos, Ujú. ¿no es cierto? ¿Cómo explica usted que en barrios del centro, como Monjas, por decir, Ujú. ¿no? Los barrios de arriba, desde los barrios de arriba, no podemos decir que los moradores, pero desde los barrios de arriba bajaban grupos de encapuchados a saquear a los moradores de abajo? Qué tenaz. O sea, la delincuencia común aprovechó también. Claro, la para delincuencia, por eso digo, accionar, ¿no? la infiltración a la marcha, Sí. la infiltración a la protesta, ¿no es cierto? Detrás de la protesta vinieron otros intereses. Algo similar pasó en Guayaquil. Y la también. delincuencia común, Ujú. claro. Usted podía ver que en Sí, Guayaquil no le permitieron el ingreso a los indígenas a la ciudad y a la Pero protesta. comenzaron a saquear los Pero propios delincuentes desde de ahí. la propia ciudad saquearon los supermercados. Yo vi el caso patético de un señor en un lugar periférico de Guayaquil donde se les llevaron de un almacén que él tenía, era un emprendedor, se les llevaron todo el patrimonio de su vida. Ujú. Ahora, ya dimensionado los daños que se causaron, que fueron graves, el daño por la paralización es muy oneroso, como usted señala, el daño patrimonial, pinturas, semáforos, bueno, un montón de cosas más. También es bueno reflexionar sobre lo que usted ya dijo y remarcar sobre aquello, para evitar que estos eventos se vuelvan a producir. Por supuesto. Porque, para eso mire usted, es tan importante la participación ciudadana. y ahí están ustedes. ¿No Porque, es cierto? Pero claro, la participación de Asamblea verdad, la Asamblea Ciudadana. Mire, la Asamblea Ciudadana se formó en el Consejo de Participación Ciudadana. Ya. La promovió el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Sin embargo, tampoco la Asamblea Ciudadana luego ha tenido mucho respaldo del Consejo, ¿no? Le diría Bueno, se formó y le dejaron ahí, ¿verdad? exactamente. Seamos ¿no? objetivos, eso pasó. Al principio nos prestaban la oficina y nos dieron soporte de formación ciudadana. Sí, recibimos clases, seminarios, pero luego ya nos dejaron nomás ahí. Les dejaron ahí sin participación real. Así es, Ya. exactamente. Bueno, ¿qué podría usted como, digamos, reflexión final decirle a la gente, a la ciudadanía Bueno, y a los gobernantes también? Sí, a los gobernantes, primero que la participación ciudadana es muy importante, que hay que escucharlo, pues, a los moradores, a la ciudadanía, qué es lo que siente y qué es lo que sufre, ¿no? Cuánto le va a costar y a qué está dispuesto. Porque también entendemos que la situación económica es muy difícil, que el gobierno necesita sacar dinero de alguna parte, pero parece que se equivocó el camino, ¿no? Más le costó la protesta que lo que va a recuperar. Que lo que iba a recuperar. Entonces, hay que conversar con la gente. En el centro histórico tenemos otro problema, mire, A ver. nosotros nos peatonalizan las calles. Claro, eso se hace Sí, casi todos los fines sí. de semana, ¿no? No solo ¿O está ya permanente eso algunas calles? Eso es peatonizar. Ya. Peatonalizar es Ah. cambiar la infraestructura de la calle. Ajá. Cambiarle la infraestructura para que donde ya no pueda entrar un vehículo nunca más, ¿no es cierto? Ya. Como ocurre en la calle Chile, en el Espejo, Claro. en la Sucre. No hay solo peatones, No, nada más. solamente No peatones circulan ni una sola vez porque carro. ya no hay calzada. Ya no hay calzada. Ya solamente Ujú. es un lugar peatonal, ¿no es cierto? Eso es la obra de peatonalización. Lo intentó hacer el alcalde Barrera en el 2012 con Ujú. la calle Guayaquil. Así fue. Nosotros nos opusimos, estuvimos participando en muchas conversaciones y en protesta también protestamos, y hasta que el alcalde entendió que no era posible que se peatonalice una calle y que pase por la misma plataforma el trole y la gente. Era absurdo, el trole es un Claro. vehículo muy pesado que tiene que ir por calzada. Desde luego ¿No es que cierto? sí. Ajá. Hasta finalmente el alcalde Barrera entendió. Y Luego no vi- la peatonalizó. Y no la peatonalizó. Ajá. Vino el alcalde Rodas y dijo, voy a peatonalizar la García Moreno, invitó a conversaciones, pero las conversaciones son como una careta, un antifaz. Ese es el Le problema. invitan a conversar, Y pero más o menos le dicen, firme la lista y después con esa lista le digan, vean, si les informamos. La ciudadanía se opuso a la peatonalización de la García Moreno y sin embargo Rodas la ejecutó. La ejecutó porque se ha visto que está Así es. peatonalizada. Eso lo hizo en el 2017. Ujú. El 2018 peatonalizó la Venezuela. ¿No es cierto?
Hoy la dificultad es mucho más grande, la movilización en el centro histórico. Es No es que caótico. estemos de acuerdo que pasen los carros, sabemos que los carros que solo pasan no nos dejan nada, sabemos perfectamente eso, ¿no? Pero tampoco tenemos accesos. Y además se quitó el transporte público. Primero el de la García Moreno, que se quitó ya hace años, y luego el transporte público de la Venezuela, que se quitó el año pasado. Ahora solo van por la Benalcázar, ¿no? Ahora, no, la Benalcázar también está cerrada, pues. Ah, también está cerrada. Está, está ¿cómo cerrada está porque yendo el está, transporte porque está urbano cerrado por ahí? en San Francisco por las obras del metro. Claro. O sea, Entonces, está todo hecho un caos ahí. Sí, está hecho un caos. O Está hecho un sea, todo caos. está lleno por la Marín, digamos, ¿no? Sí, y Así- por más así arriba, resultaría. y por más arriba, por la calle Imbabura, y más abajo por las Flores. Por ahí están ya por yendo ahí están una yendo que otra línea de línea. bus, así es. Ajá. Pero claro, si usted está hablando de una persona en condición normal que le dice camina, pues camina, no hay problema. Usa la bicicleta, si está en condiciones de hacerlo, la usa. Y las personas que no lo pueden hacer, y los ancianos, y los niños, Ciertamente. ¿no es cierto? Ahí se pone la cosa mucho más Sí. conflictiva. Y la viejita que iba a San Francisco a misa y subía en el bus que le lleva desde Claro, el que le dejaba Coliseo, justo ahí en y la ahora ya Plaza no Grande. puede ir, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, para todos ellos es esa dificultad. Y también el acceso para los turistas. Para el turista nacional, para el turista internacional, se ha afectado la llegada, el acceso al centro histórico. Se ha vuelto muy difícil, y eso sí es una afectación económica para los moradores, para quienes invierten en el centro, que son los que mantienen el patrimonio. Pues. Ujú. Porque Y que si- le mantienen vivo al centro histórico. Claro, porque duda. quienes invierten en el centro lo están manteniendo vivo. Si no hubiera esos inversores en el centro y se van como se han ido las grandes compañías, Se han ido. ¿sabe usted que en el centro histórico ya no quedan grandes compañías? No, y la noche se Ninguna. vuelve un centro histórico fantasma. Muerto, ¿no es cierto? Muerto. Y ya no quedan cadenas. Ujú. Hay 2 supermercados, hay Sí, 4 pues. bancos. Así mismo es. Así es. Entonces Ajá. los demás se fueron. Lamentable. Entonces, ¿qué quiere decir Bueno, eso? ahí está el Que hay señor que- Yunda para que haga... que hay que regresar una a ver, sí, el perspectiva mucho alcalde más de Quito amplia, ¿no? debe tener una perspectiva mucho más amplia, escuchando a los moradores, que somos los que sabemos. Y sí les está escuchando. Lo han Bueno, intentado al menos. Todavía lo hemos intentado, todavía no nos ha escuchado mucho, esperemos que nos escuche. Esperemos, porque además él tiene una experiencia de haber vivido en el centro histórico y de ser propietario. Entonces eso debería abonar a que tenga la conciencia de los que vivimos ahí. Sin duda. Muchas gracias por habernos acompañado. Le agradezco mucho. Qué bien, importantísimo diálogo con Johnny Núñez Sánchez, coordinador de la Asamblea Ciudadana Centro Histórico de Quito. Hacemos la pausa. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.